Y bien, vamos a ver una fe perseverante y le voy a pedir por favor que vayamos a la carta a los Hebreos. Capítulo 10. Versículo 19 al 25, y si lo tienen, me hacen así. Y si los que están en internet, un like. Y acá vamos, ¿sí? Por favor, si no tienen, que puedan estar mirando la lectura de la palabra, ¿sí? Así están como los de Berea, atentos, ¿no? Decía lo que Pablo decía en las Escrituras, así pueden corroborar, ¿sí? Y bien, ¿damos lectura? Dice así la palabra de Dios. El título dice, mantengamos firme la profesión de fe. Y dice, así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Y bien, mientras recibía esta palabra, primeramente fue para mí, ¿no? Y me recordaba, ¿no?, de lo que sucedía anteriormente en la pandemia. Las sillas estaban vacías. Recuerdo que Denny transmitía allá arriba y venía Carlos también. Y las sillas estaban vacías. Y se sentía raro, ¿no? Porque estabas ahí hablando, predicando, y las sillas vacías. Pero, ¿saben qué? Por la fe podemos ver esto hoy, ¿no? Y podemos ver personas que han llegado, ¿no? Y poder predicar la verdad del Evangelio, ¿no? Porque nosotros no veíamos a las personas, veníamos y predicábamos, nos parábamos aquí con el pastor Daniel y predicábamos, pero hoy está la respuesta de Dios también, ¿no? Y gloria a Dios por eso, ¿no? Y bueno, yo quiero introducirme en esta noche con las circunstancias que motivaron al escritor a los Hebreos a escribir esta carta. Digo escritor porque no se sabe bien quién la escribió, quién fue el autor de esta carta. Algunos dicen que fue Pablo, y está ahí, está en duda eso, quién fue el escritor de esta carta. ¿Y qué es lo que estaba sucediendo con los hebreos? Había un decaimiento espiritual a causa de los sufrimientos y de las persecuciones que tenían. ¿Saben lo que había en ellos? Falta de amor y deseos de abandonar la fe, de apostatar. Esta carta nos va a mostrar la superioridad de Cristo en todo. Y empieza la carta, dice, habiendo hablado Dios de muchas maneras en estos tiempos, nos habla por el Hijo. Y empieza así la carta, habiendo hablado Dios de muchas maneras. Habló por los profetas, ¿no? Y ahí sigue hablando hoy. Y hoy en este tiempo dice que nos habla por medio de su Hijo. Así empieza la carta a los Hebreos. Y bien, y dice que la carta a los Hebreos es denominada el quinto evangelio. Y también se la llama como la carta magna. Y podemos ver ahí la superioridad de Cristo. Y también podemos ver a Cristo, el gran sumo sacerdote. Y ellos estaban desalentados, habían sido desalentados, estaban estancados espiritualmente. Eso estaba pasando con los hebreos. No crecían en la fe, estaban enanos espiritualmente, eran bonsái espirituales, así de chiquititos, no crecían. Y por eso la exhortación del autor a los hebreos empieza a animarlos y a exhortarlos. Debiéndose ya, dice, ya maduros en la fe, tienen necesidad de leche otra vez y no de comer el alimento sólido. Y empieza así el escritor a los hebreos a exhortarlos y a animarlos en la fe.
Y empezaban a descuidar la asistencia a los cultos. Empezaban a descuidar, dice. Y vemos ahí claramente, ¿no? Dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y dejaban de congregarse. Y lo peor de todo, la tentación de los hebreos no era la misma que los gálatas. Porque los gálatas querían completar la fe de Cristo con las obras de la ley. Pero la grave tentación de los hebreos era abandonar la fe de Cristo y olvidarse de Él y volver al judaísmo. Esa era la tentación que tenían los hebreos, volver al judaísmo, volver a la ley. Y el propósito de esta carta era impedir esta apostasía, que abandonaran a Cristo, que abandonaran la fe. Y por eso dice, como algunos tienen por costumbre, no sin dejar de congregarse, como algunos tienen por costumbres.
espejo y nos muestra la realidad en cual estamos. Y podemos ver la condición espiritual en la cual estamos, si estamos enanos espiritualmente, si estamos creciendo en la fe, si estamos madurando, si estamos avanzando, si nos estamos estancando. Y qué peligroso es estar estancado, porque esas aguas que se estancan largan olor a pudredumbre. Y qué bueno es estar creciendo en la fe, madurando. Y bien, sigo. Y acá venimos a exaltarlos, nos gozamos en la presencia de Dios, disfrutamos de su presencia no solamente acá, sino a diario. Y le decía que es muy fácil poner excusas, pero debemos ser sinceros y preguntarnos, ¿lo hacemos o vivimos como mendigos espirituales? Cuando dice la carta a los Efesios que Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales juntamente con Cristo, nos bendijo. Y a veces estamos como mendigos espirituales, ya Dios nos bendijo. Pero ¿saben lo que pasa? Que a veces menospreciamos esas riquezas que Dios nos da en Cristo, de poder pasar comunión, de poder aprender de su palabra, de poder congregar un domingo. Tenemos un privilegio, hermano, de poder congregarnos, de poder asistir a la iglesia. Es un privilegio que Dios nos da, pero las excusas siempre están. No el trabajo, no que esto, no que mi hijo aquello, no que mi hija, no. Y siempre excusas. ¿Pero a quién? ¿A nosotros? A Dios. Y bien, acá la carta a los Hebreos describe este camino como nuevo y vivo. Si prestan atención, dice en el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Y qué quiere decir el escritor con lo que está diciendo ahí? Nuevo, ¿por qué? Porque es inaugurado por Cristo mismo, quien nos ofrece un mejor pacto. La carta a los Hebreos nos habla de un pacto mejor, de un pacto superior. Y vamos a ver ahí nomás, Hebreos 10, del 8 al 10. Dice lo siguiente: diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales se ofrecen según la ley, dice acá. Y diciendo luego, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. Aquí se introduce el nuevo pacto. Aquí la sangre del Cordero, mi sumo sacerdote, tu sumo sacerdote, en quien podemos entrar por el camino nuevo, dice la carta a los Hebreos. Bien, y a Cristo se lo llama nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué significa eso? Que el pecado nos ha separado de Dios y el camino estaba cerrado. Y en el Antiguo Testamento, una vez al año, el sumo sacerdote ofrecía, ¿no?, por el pueblo la expiación de sus pecados. Una vez al año entraba el sumo sacerdote. Y bien, y Hebreo nos va a mostrar la superioridad de Cristo, mejor que Melquisedec, mejor que Aarón. Siempre va a poner a Cristo como superior a todo. Van a ver en la carta a los Hebreos cuando empieza también, Cristo superior a los ángeles, Cristo superior a Moisés, Cristo superior a Josué, y van a ver la superioridad de Cristo en todo. Y acá nos muestra la carta a los Hebreos nuestro gran sumo sacerdote. El camino estaba cerrado en el Antiguo Testamento y el sacerdote, representante que era elegido por Dios, designado por Dios, podía acercarse a la presencia de Dios solo una vez al año. Una vez al año podía acercarse el sumo sacerdote. Y bien, ¿cómo nosotros nos acercamos hoy en día a Dios? Cristo hizo posible eso. Y dice la carta a los Hebreos, Él es nuestro sumo sacerdote, quien nos representa ante el Padre en el santuario celestial. Por su sacrificio y su sangre tenemos acceso al Padre. Y bien, y la carta a los Hebreos dice algo que a mí me marcó para siempre.
y dice, una sola vez y para siempre. Vino a ser autor de eterna salvación. Eso vino a ser Cristo para nosotros, el autor de nuestra salvación. Una vez y para siempre, ya bastó. Gloria a Dios, tenemos ese acceso y es posible por medio de nuestro gran sumo sacerdote, Jesucristo. Nos limpia de nuestros pecados y no solamente eso, nos da salvación y vida eterna. Salvación y vida eterna. Y bien, también dice la carta a los Hebreos, un camino vivo. ¿Por qué? Porque es trazado por un Cristo que vive, por un Cristo vivo y que nos lleva a la vida eterna. En San Juan 14:6 dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy la vida y Él es el único camino que nos lleva al Padre. Y bien, ahí parafraseando lo que quería decir, Jesús está diciendo, yo soy el estilo de vida que ustedes necesitan vivir para llegar al Padre. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Yo soy el estilo de vida, dice Jesús, que ustedes necesitan vivir para llegar al Padre. Por ese camino vivo, porque eres el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Cristo. Y bien, como cristianos, cada uno de nosotros tenemos también que hacer, si bien tenemos privilegios, también tenemos deberes que hacer. ¿Y saben cuál es nuestro deber? Dice ahí claramente, acerquémonos, porque es mi responsabilidad y tu responsabilidad acercarte. ¿Y cómo? Y ahí lo dice claramente, con un corazón verdadero, sin hipocresía, dice. Vamos a verlo en el versículo 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y bien, acercarse con un corazón sincero, sin hipocresía, dice. Y bien, el Salmo 24, 4 al 5 dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién subirá al monte de Jehová? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma, ¿no?, a cosas vanas, ese, ¿no?, podrá entrar. Y también en las bienaventuranzas, cuando Jesús empieza a enseñar, le enseñaba el otro día a mis hijos un versículo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Ellos. Por eso la importancia de acercarse con un corazón sincero, verdadero, genuino, limpio, delante de la presencia de Dios. Y sin hipocresía, nos habla de presentarnos en integridad, no con hipocresía. ¿Y qué significa hipocresía? Significa pretender ser lo que uno no es, simular, falsear. Eso significa hipocresía. Y más así, cuando las personas se acercan con hipocresía, se hace de eso una religiosidad, venir por venir. Una religiosidad, una costumbre, un rito. Eso es lo que pasa cuando las cosas se hacen con hipocresía, hay religiosidad, cosas nomás que son externas, ¿no? Y Jesús mismo le dice a los escribas y a los fariseos, le dice, hipócritas, no entran en el reino de Dios ni dejan entrar, dice, ¿no? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Hipocresía. Y Jesús le dedica un capítulo entero. Después léalo, Mateo 23. Sin hipocresía. Resalta sin hipocresía, ¿por qué? Porque ahí claramente, hermanos, la carta a los Hebreos, en el capítulo 4, del verso 13 al 16, vamos a dar lectura, dice lo siguiente. Hebreos 4, 13 al 16. Y dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia.
Ante bien todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, dice. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Sin hipocresía, delante de Él está todo descubierto, hermano. Por eso hay una condición ahí, y eso nos corresponde a nosotros, con un corazón verdadero y sin hipocresía. Está todo descubierto delante de su presencia, cuando nos acercamos a Dios. Sabe las intenciones de tu corazón, conoce tus pensamientos, sin hipocresía. Pero también dice, en plena certidumbre de fe. Y eso quiere decir de estar seguros en la fe. Porque ahora la adoración en el nuevo pacto es la fe. La nueva adoración en el nuevo pacto es la fe, por cual nos podemos acercar a Dios. Y estaba la mujer samaritana adorando en un pozo, ¿no? Estaba ahí. Y vamos a ver que Jesús le dice, mirá que la hora viene, que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La hora viene, le dice, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren, ¿no? La misma naturaleza de Dios podemos ver ahí, que es espíritu. Por eso es lo importante de acercarnos con la mente y con un corazón dispuesto, porque la verdadera adoración es la que nosotros les ofrecemos a Dios con nuestras vidas. No solamente acá al venir a la iglesia, sino cuando salimos de la iglesia también. Dice, Carlos nos leía, ¿no? En Romanos 12:1, sacrificios vivos, ¿no? Somos sacrificios vivos delante de Dios. Por eso dice la carta a los romanos, les ruego, dice el apóstol Pablo, dice, por las misericordias de Dios. ¿Qué le está diciendo? Por lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Les ruego, les imploro, le dice Pablo, presenten sus cuerpos como sacrificios vivos delante de Dios. Por eso es continuo nuestra vida dependiendo de Dios, un olor fragante. Y la carta a los hebreos más adelante dice, frutos de labios que confiesan su nombre continuamente, dice, continuamente. Un sacrificio, nuestra vida continuamente delante de Dios por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Qué importante es venir a la casa de Dios, ¿no? A venir a congregarnos con un corazón dispuesto, con un corazón sensible, con humildad, con reconocer a nuestro Dios, con darle la gloria, por exaltarlo, para vivir para Él. Con nuestras vidas, sacrificios vivos por medio de Cristo. Y bien, lo que leía el hermano Carlos. Y vemos como el autor a los hebreos dice, frutos de labios que confiesan su nombre. Siempre estén así, por ofrecer. Y esa es la verdadera adoración, nuestra vida misma continuamente delante del Señor. Y no es una fórmula, no es una ceremonia, es como nos dice el Evangelio de Juan, en espíritu y en verdad. Porque tales adoradores busca el Padre que le adore. No solamente un domingo, ¿no? Ir y ya está, ya cumplí. Hermano, continuamente, porque los que el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, continuamente, continuamente. Y bien, que sea transparente nuestra adoración y genuina. Si hemos creído en Cristo, hemos sido purificados, el poder de su sangre nos justifica ante Dios y el poder santificador de la palabra por el Espíritu Santo hace producir un milagro en nuestras vidas, que es el nuevo nacimiento. Nacemos de nuevo a una nueva vida en Cristo por medio del sacrificio de Cristo
Cristo es el que paga, su sangre nos justifica, pero la palabra de Dios por medio del Espíritu Santo produce en nosotros la regeneración. Y ahí va regenerando nuestra manera de pensar y nacemos a una nueva vida. Y ayer predicando con Carlos, salimos por acá, ¿no? Dice, yo tengo a Jesús en todas partes. Decía uno, ¿viste? Y me vino, ¿no? Te es necesario nacer de nuevo. Le prediqué el Evangelio, nacer de nuevo. Que conozcas verdaderamente a Cristo y que nazcas a una nueva vida y que vivas a Cristo. No que solamente lo tenga colgado ahí. Vivir a Cristo todo el tiempo. Nacer a una nueva vida. Y eso es obra del Espíritu Santo. Miren lo que nos dice la carta de Tito. Capítulo 3, del 5 al 8. Tito, repito, 3 del 5 al 8. Dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. En esto, Tito, quiero que persista en predicar la verdad del Evangelio. En esto, Tito, es el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y a esto es lo que le decía, ¿no? Pablo a Tito. En esto insistí con firmeza. Y es por medio del nuevo nacimiento que la fe salvadora se manifiesta y nosotros tenemos una vida transformada. Ya no somos más los mismos. Porque hay una transformación en nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Pero tenemos un deber para con nosotros mismos. Y el deber es ser fiel. ¿Cuál es el deber? Bien. Y ser hallado fiel. Y estar firmes a pesar de las circunstancias que estés pasando. Podemos ver su fidelidad es la base de nuestra confianza. La fidelidad de Dios es la base de mi confianza y de tu confianza. Podemos ver un Dios fiel, hermanos. ¿Cuántos pueden experimentar la fidelidad de Dios? Que Dios es fiel. Que Dios cumple sus promesas. La fidelidad de Dios. Pero nosotros también hay una demanda hacia nosotros. Que nosotros también tenemos que ser fieles. Y esa es la base de nuestra confianza en Dios. Y ahí donde fundamentamos nuestra esperanza, ¿no? Con sus propias promesas, con las promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios es un Dios fiel a su palabra y a sus propósitos. Dios es fiel a sus palabras y a sus propósitos. Su fidelidad la experimentamos, día tras día. Vemos la bondad de un Dios que es bueno, hermano, que nos ama. Con amor eterno, dice la Biblia, te he amado. Y te he prolongado, dice, misericordia. Y vemos la fidelidad de Dios. La experimentamos. Y cómo lo describe, miraba yo analizando y estudiando esto, miraba cómo lo describe Juan en Apocalipsis. Lo describe así, dice, Él es fiel y verdadero. Así lo describe Juan en el libro de Apocalipsis. Fiel y verdadero. Y no me quedaba con eso, ¿no? Porque me iba también a la iglesia de Filadelfia, que se caracteriza por una iglesia fiel. Si vemos, no le hace ningún reproche Dios a la iglesia de Filadelfia. Y esto se los dejo para los que quieran leer en sus casas. Apocalipsis
3, del 7 al 13. Vemos una iglesia que se distinguía de la demás por ser fiel. Y por tener esa fidelidad a Dios, no había ninguna palabra de censura para esa iglesia. Pero ¿saben qué venía? Venía un tiempo de prueba. Pero Dios promete guardarlos en medio de la hora de la prueba. Por la fidelidad que esa iglesia tuvo. Y la iglesia de Filadelfia, ¿no?, es un ejemplo que nosotros debemos tener, ¿no? Y dice, cuando termina en las cartas a las iglesias, dice, oigan lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Así terminan. De ser hallados fieles. Amén. Y bien, no solamente tenemos un deber para con nosotros mismos, sino también que tenemos un deber para con los hermanos, para quien tenés ahí atrás, adelante, al costado y al costado tuyo también. A tu izquierda, a tu derecha, detrás. Por ahí no sabes ni el nombre. Y bien, acá nos enseña que tenemos un deber para cada uno de los hermanos, sin dejar de congregarnos, empieza a decir, como algunos tienen por costumbres. Pero también da unos requisitos, ¿no? Y nos habla Pablo, ahora vamos a ir a los Gálatas, ya vamos a ir ahí. Pero nos habla de que procuremos las buenas obras, ¿no? El amor. Y para ir vamos a la carta a los Gálatas. Capítulo 6, verso 1 y 2. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y bien, Pablo aquí nos enseña algo muy importante, que esto es deber no solamente del pastor, del ministro de alabanza, dice, ahí está en plural, hermanos, dice, hermanos, dice. ¿Y qué nos enseña acá? Que todos, no algunos, todos nosotros, porque todo es porque estamos aquí, en este recinto, y nos llamamos hermanos. Por eso dice, hermanos, dice, si alguno, dice, fuere sorprendido, dice, en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle. ¿Cómo? Con mansedumbre. No, hey, ¿por qué hiciste esto? No, con mansedumbre, con amor, restaurarle. Esa es la indicación que nos da Pablo ahí a los Gálatas. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos estamos corriendo una carrera. Y en la carrera puede ser que nos caemos y nos podemos caer. Nos pasan cosas así. Pero qué importante es que cuando te caes, que otro te levante, ¿no? Te levante y así cumplí la ley de Cristo, dice. Esa es la ley de Cristo. Y nos compromete a todos nos compromete esto, para saber lo que le está pasando a mi hermano. Y cómo nos damos cuenta de eso. ¿Qué es lo que está pasando el de atrás, el de adelante? Si cuando termina el culto, ¿dónde está? Tiró una bomba de humo y se fue. ¿No? Pero es nuestra responsabilidad, mi responsabilidad, acercarte y preguntarle, ¿cómo estás? ¿No? Interiorizarte y saber lo que está pasando, lo que le está sucediendo, lo que le está aconteciendo. Pero muchas veces no lo vemos o no nos acercamos tampoco. No le preguntamos, ¿cómo estás? Y priorizamos, nos vemos, tengo que hacer cosas
hasta el próximo domingo. Pero qué importante, ¿no? Porque dice todos, acá nos encausa a todos, acá, Pablo. Nos damos cuenta, ¿no? De que termina el culto y ni siquiera nos saludamos. Ni siquiera lo saludaste. O ni siquiera por ahí ni sabes el nombre, ¿no? O si lo saludás, lo saludamos ¿no? Como saludito ahí de superhéroe ahí, ¿no? Hermanos, estimulémonos, dice, al amor y a las buenas obras, las cartas a los hebreos. Y así cumplamos la ley de Cristo. Yo decía, ¿qué es la ley de Cristo? Y cuando voy al Evangelio de Juan, dice, el Evangelio de Juan, un mandamiento nuevo os doy, que se amen unos a otros. Que se amen los unos a los otros. Pero ¿qué pasa? Se fue el hermano, ya no sabemos, o no mandamos un mensaje, o no lo llamamos para ver cómo está, qué está pasando, qué le está sucediendo, qué no viene. ¿Saben qué? Estuvimos ministrando a una persona con Carlos anoche y le preguntamos, y no, ¿sabés que yo me enfermé? Y nadie más preguntó por mí. Nadie se acercó y preguntó por mí, ni cómo estaba. Y estuvimos hasta tarde ministrándolo a esta persona que entró ayer. No sé si está aquí presente. Pero estuvimos ahí y él dijo, nadie preguntó por mí. Me enfermé y nadie fue capaz de llamarme ni nada, dice. Por eso el autor a los hebreos estaban enfriando los hermanos, ¿viste? Y la Biblia también dice, ¿no? Que es clara, ¿no? Que el amor de muchos se enfriará. Y bueno, y ahí estamos, ¿no? O si no, la comodidad, ¿no? Lo veo en casa, como decía recién, con pochoclos y Coca-Cola ahí. Dios les bendiga, ¿no? Y estamos allá, ahí en casa, ¿no? Nos tomamos el sabbat, no sé, nos tomamos ahí cuando Dios santificó este día. En Éxodo, Dios lo santificó. Dice, y será santo, dice. Y ahí en la ley de Moisés dice, el que no lo cumple, dice, debe morir, decía en la ley. Pero gracias a Dios que estamos en la gracia, ¿no? En la gracia. Y podemos congregarnos. Y podemos asistir. Pero muchas veces somos indiferentes a la necesidad del que está al lado, del que está atrás y del que está delante nuestro. No sabés lo que está pasando, ni siquiera le preguntaste nada. Te fuiste con tus problemas, fuiste egoísta y te fuiste nomás. Pero sí, qué bueno es decir, hermano, ¿qué estás pasando? Y ahí te cuenta el hermano, ¿no? Y ahí empiezan a caer las lágrimas del hermano y empieza a decirte, ¿sabes qué? Me quedé sin trabajo, estoy pasando por esto, tengo estas necesidades, no alcanzo a cubrir esto. Y ahí el cuerpo de Cristo, hermano. Pero muchas veces no sabemos porque no nos interiorizamos ni preguntamos por lo que está pasando. Nos envolvemos en nosotros, en yo y yo. Pero qué importante es conocer y saber lo que mi hermano está pasando. Y dice, el autor a los hebreos es duro con lo que le dice, pero ahí donde ellos le está diciendo que no apostaten, que no abandonen, que no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Y déjenme decirle, después de esta pospandemia que estamos viviendo, muchos tomaron las costumbres de dejar de congregarse y de mirarlo por internet y de no asistir acá. Tomaron esa costumbre de quedarse en casa, bien relajado, bien light. Y no es lo mismo sentir la presencia de Dios aquí que el internet. No es lo mismo. Y bien, perdón por la exhortación, pero es así, hermanos. La Biblia es clara. Y bien, y llegamos y necesitamos acercarnos para saber lo que está pasando, porque nosotros formamos parte de un cuerpo. Formamos parte de un cuerpo. ¿Y para qué dice ahí Pablo en Gálatas? Para restaurarlo, dice. Si alguno había caído, restaurarlo. Y eso aquí es delegado plural, pero ¿para quiénes? Para aquellos que son espirituales. ¿Usted es espiritual? Bueno, dice, restáurele con espíritu de mansedumbre. Sigue el texto ahí. Con espíritu de mansedumbre, restaure a aquel que está caído. ¿No? Eso es para los que están maduros espiritualmente en la fe. Y no se trata de
de saber de escatología, de tener un doctorado en teología. Se trata de acercarse a la necesidad, de hablar con el hermano y decir qué está pasando y de orar por él. No nos hace falta tener una cátedra de teología, nada. Tenés que acercarte y preguntarle, ¿en qué puedo ser útil? Por eso dice, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice Pablo. No sea que tú también seas tentado. Y bien, los más maduros en la fe tienen que hacer esto. Con humildad, con ternura, pero muchas veces también pasa, está la otra, la otra contraparte, ¿no? Pasa que preguntamos, ¿cómo andás? ¿Todo bien? De 10 te dicen, ¿viste? Así te hacen encima. Pero por dentro están destruidos, están mal, están con amargura, están con tristeza. Y dice claramente, sin hipocresía, hermanos. Porque si vos manifestás lo que me está pasando esto, y ahí podemos orar. Saben que estudiando mucho el libro de Nehemías, veo un hombre genuino y verdadero. Porque cuando él estaba triste, él le dijo al rey, sí, es quebranto de espíritu, le dice. Fue sincero con el rey. Y nosotros tenemos que sincerarnos cuando nos pasa algo, decir, estoy pasando por esta situación. ¿Saben por qué? Porque dice la Biblia, sobrelleven las cargas los unos a los otros, sobrellévenla, porque solo no podemos hacer nada. Es sobrellevando la carga los unos a los otros, vos con él, vos con ella, y así, los unos con los otros, sobrellevando las cargas. Y porque las cargas son pesadas, ¿no? No sabemos qué carga está pasando, qué está pasando una enfermedad terminal y está ahí en el hospital. Y ¿saben lo que es estar todo el día en el hospital cuidando a alguien? Yo, por experiencia, lo pude vivir con mi papá, ¿no? Y ver que mi mamá estaba todo el día en el hospital con mi papá. ¿Saben lo que es sobrellevar esas cargas? Los unos a los otros. Por una enfermedad, cuando alguien se quedó sin trabajo, o no sé lo que está pasando, pero dicen, sobrelleven las cargas los unos a los otros y cumplan así la ley de Cristo. Amén, dice Cristo, los unos a los otros. Porque formamos parte de un cuerpo. Y en Dios es unidad todo. No hay división, sino unidad en Dios. Pero en realidad necesitamos ocuparnos, orar por la necesidad, ayudarlos y animarlos en la fe, aquellos que están débiles, ¿no? Los que son espirituales, dice ahí la carta a los Gálatas. Y recién nombraba algunas de las cargas que pueden ser, y pueden ser muchas, hermano. Todos pasamos por dificultades y situaciones, problemas de salud. Pero qué importante es que sobrellevemos cada uno de nosotros las cargas. Puede ser también un hijo que no está congregando, que no está asistiendo, que está desviado. Puede ser también una enfermedad y necesidades que tenemos. Y solo podemos cuando sobrellevamos las cargas los unos con los otros. Y cumplimos así la ley de Cristo. Y yo me preguntaba, ¿y cuál es la ley de Cristo? Juan, acompáñeme. Juan. ...13... versículo 34 y 35. Esa es la ley de Cristo. Subráyelo en su Biblia, ¿sí? Y dice, un mandamiento nuevo os doy, dice. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amor los unos con los otros. Tenemos el deber de amarnos y pedir ayuda cuando la necesitamos.
Y bueno, como decía hace rato, ¿no? A algunos se le hizo costumbre también el no asistir a la iglesia. Y ¿saben qué? Analizando la historia de la iglesia, veía yo que en la iglesia primitiva, en la iglesia de los orígenes, era vital reunirse. Dice que tenían todos en común, dice, y ellos perseveraban, dice, en la oración, perseveraban estando juntos, congregándose. Ellos lo entendían claramente a esto, y era vital congregarse, y lo comprendían. Miren lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 2. Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Los 4 pilares fundamentales para que una iglesia se sostenga. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ellos los tenían bien clarito. Pero, como le dice el autor a los Hebreos, no dejando de congregar, como algunos tienen por costumbre. No, lo veo en casa y no es lo mismo estar en la iglesia que en casa. Y eso se hizo una costumbre, quedarse en casa hoy en día, tomarse el día y le ponemos excusa al Señor. Y es sumamente, hermanos, que entendamos que es importante congregarse, porque nos fortalecemos, porque ahí es donde podemos orar los unos por los otros y ahí es donde podemos sobrellevar las cargas en oración, los unos por los otros. Pero qué importante que la iglesia primitiva lo entendió y era vital, porque en Dios, decía yo hace un instante, todo es unidad. ¿Y saben qué? Todos somos importantes, aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Y todos necesitamos los unos de los otros. Y necesitamos reunirnos, orar, compartir tiempo. Y bueno, y ayer mientras ministrábamos a este hombre, había un grupo de jóvenes allí arriba, estaban ahí, pero después que terminamos de ministrar, tuvimos un compartir, pero ¿qué compartíamos? Nos reíamos, sí, pero también compartíamos y hablábamos del Señor, ¿no? De testimonios, de cosas que acontecen, ¿no? Y de poder edificarnos los unos a los otros, de compartir y de reunirse. Estábamos ahí, estuvimos hasta las 10, ¿no? 10. La reunión terminó a las 8, pero nos quedamos hasta las 10. Compartimos ahí. Bueno, fue cumpleaños de mi esposa y le trajeron una tortita a una chica. Le trajo y ahí estaba. Nosotros estábamos ministrando acá con Carlos. Después llegamos para la torta. Pero bien, lo importante de pasar tiempo y compartir. Y conocerse, porque ¿cómo lo vas a conocer? Como si te vas y ni siquiera, chao, desapareces. Lo importante, es vital esto de congregarnos. Es importante compartir, ayudar en la necesidad y atender una necesidad. Y entender, hermanos, por qué hoy estás acá. ¿Con qué propósito llegaste a la casa de Dios? ¿No? Entender el propósito por cual has venido a la casa del Señor. Y claramente los que lo tenían bien claro eran los de la iglesia primitiva. Ellos compartían unos con otros y estaban en las oraciones, dice, en el compartimiento del pan y las oraciones. Qué importante es congregarse. ¿Saben por qué? Porque Dios mismo diseñó ese día para Él. Por eso es vital que cada uno de nosotros nos congreguemos y así poder juntos y vencer juntos. ¿Saben qué? En la obra del Señor, los llaneros solitarios no existen. Repito, en la obra del Señor, los llaneros solitarios no existen. Aquellos que quieren hacer, yo puedo solito, me encargo de las cosas yo solo, no. ¿Sí? Sino necesitamos los unos a los otros y poder ayudar al hermano a acudir. Pero no
los llaneros solitarios, ¿sí? Y bien, le decía que Dios diseñó ese día para él. Y miren lo que nos dice Éxodo 31:5. Perdón, 15, 31, Éxodo 31:15. Y tuvimos una serie que habló bastante, ¿no?, de los 10 mandamientos. Y miren lo que dice Éxodo 31:15. 6 días se trabajará, mas el día séptimo, ese día reposo consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Por eso le decía, decir que estamos bajo la gracia, ¿no? Y qué importante, porque este día Dios lo santificó. Qué importante es congregarse y no tomárselo a la ligera, ¿no? Decir, voy cuando puedo, o nos excusamos, como decía, ponerle excusa a Dios primeramente. Dios lo santificó para que podamos congregarnos y también estar unánimes, solícitos, dice Pablo, en guardar la unidad del cuerpo. Y con esto voy a finalizar. Efesios. Capítulo 4. Versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Pablo dice, andad en unidad. Dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, dice, soportándonos con paciencia, hermanos, con paciencia, soportándonos los unos a los otros, soportándonos con amor, dice, en amor, dice, solícitos, dice, en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Solícitos en guardar la unidad del cuerpo. Somos un cuerpo, hermano. Cristo es la cabeza. Quizás vos serás mano, serás pie, pero somos un cuerpo. Y un cuerpo funciona, ¿no?, con todas sus partes, ¿no? Y necesitamos guardar, dice Pablo, la unidad. Solícitos, una fe, un Dios y un bautismo. Por eso el autor de los Hebreos dice, no se le haga costumbre y dejen de congregarse. Que no se haga costumbre, hermanos. Congreguémonos. Y si hay un tironcito de oreja, aquel que está del otro lado, ¿no?, que pueda recibir la palabra, ¿no?, sin dejar de congregarnos, dice, como algunos tienen por costumbre. Qué importante es estar en la casa de Dios. Así que te invito a ponerte en pie en esta noche. Y qué importante es poder perseverar y tener una fe perseverante, ¿no? Con esto ya finalizo y cierro. Y los dejo a los chicos que nos ministren. Que el Espíritu Santo sea que ministre a cada uno de nosotros en esta noche. Y que cada uno de nosotros podamos aprender esta enseñanza que nos hace el autor a los Hebreos, ¿no? Adoramos al Señor. Cerramos nuestros ojos ahí donde estamos. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, que es viva y eficaz, Señor. Y nos hablas por medio de tu Espíritu. Y si nos hemos tomado la costumbre de no venir a tu casa, perdónanos. Nos examinamos ante la luz de tu palabra, Señor.
que es un espejo que nos muestra nuestra condición. Y queremos aprender, Señor, y reconocer delante de ti, Señor. Pero queremos también sobrellevar la carga los unos a los otros. Guardar la unidad, Señor, del cuerpo. Solícitos, Señor, como nos dice el apóstol Pablo. Señor, te necesitamos a ti. Aprender de ti que eres manso y humilde de corazón, Señor. Necesitamos cada día poder guardar tu palabra, Señor, para que en la hora de la prueba seamos hallados fiel y tú nos guardes, Señor. Señor, haznos uno en ti, Señor, para que entendamos la necesidad de mi hermano, que seamos sensibles a tu voz, Señor, en esta noche. Y dice tu palabra, Señor, si oí hoy su voz, no endurezcas el corazón. Y que si retrocediere, dice tu palabra, que no agradará tu alma, Señor. Qué importante tenemos esta libertad de adorarte, de congregarnos, de estar aquí, Señor. Y lo queremos hacer en certidumbre de fe, como dice tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Amén.